las prioridades de las empresas y los colaboradores en entornos inciertos. El día de hoy nos acompaña Karina Cantato. Ella es directora de Recursos Humanos y Administración con más de 20 años de experiencia liderando transformaciones organizacionales y cambios culturales a través de la gestión del talento y herramientas orientadas a la excelencia y mejora continua. Karina es administradora de empresas de profesión y magíster en gestión de operaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les doy algunas indicaciones técnicas para poder participar en este webinar y sacarle el mejor provecho. Por favor, todas sus consultas las van a hacer a través del chat de preguntas y respuestas, a las cuales daremos solución finalizada a la exposición de Karina. Y después de la ronda de preguntas y respuestas, les invitamos por favor a dejarnos sus apreciaciones a través de la encuesta que vamos a proyectar. Si tienen alguna duda o consulta sobre algo, también pueden hablarnos a través del chat. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Karina, a quien le doy la más cordial bienvenida y nuevamente muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Hola Wendy, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por participar. Todo está bien, ¿no, Wendy? Se funciona todo. Bueno, nada, yo quería un poquito, gracias. Quería un poquito alinear, digamos, la mirada desde el empleador y a la vez del colaborador, ¿no? Porque cuando uno está, digamos, desde el lado de recursos humanos o de la empresa, a veces sentimos que hay que avanzar mucho de ese lado, pero por otro lado tenemos al colaborador que también tiene muchas expectativas, muchas inquietudes, etc. Entonces, hoy día voy a tratar un poquito de ponerme del lado de ambas partes para poder explicar qué pasa en cada uno de ellos y poder avanzar y dar algunas recomendaciones. Vamos, Marita, avanzamos. Entonces, esta es un poquito la agenda, vamos a contar el contexto, un poquito de data de algunas encuestas a las que he podido acceder, y a la vez vamos a hablar del rol de los líderes en entornos inciertos y de cuál es la participación y el rol también de los propios colaboradores en este entorno. Vamos, Marita. Vamos a contarle un poquito de contexto. ¿Avanzamos? Miren, esta es una encuesta que la hizo la empresa EMA Partner, donde le preguntan a todos los ejecutivos de las empresas cuáles son las prioridades que en estos momentos, esta encuesta es de mayo, cuando ya estábamos a 2 meses o 3 del inicio de la cuarentena, y estas son las cosas que responden los ejecutivos. Lo primero es la seguridad y bienestar de los empleados. Entonces, eso sí, hay congruencia. Todas las empresas están abocadas, en primer lugar, a conseguir la seguridad y bienestar de los empleados, ¿no? De los colaboradores, porque efectivamente sin ellos las empresas no pueden avanzar. Sin embargo, las empresas también tienen muchas preocupaciones de, primero, mantener el negocio operando. Ha habido muchas dificultades, dependiendo del sector en el que estén las empresas, en mayor o menor grado han enfrentado mayores dificultades, algunos incluso teniendo 0 ingresos, ¿no? Como, no sé, el sector de hoteles y restaurantes, por ejemplo, que tuvieron que cerrar. Los sectores, no sé, de alimentos han podido continuar de alguna manera, y algunas empresas incluso han tenido que reinventarse y cambiar incluso su core de negocios para poder operar en estos momentos, ¿no? La otra prioridad es asegurar la estabilidad financiera, ¿no? Porque sin tener ingresos, lo que hay que tratar de hacer de alguna manera es cuidar esos recursos que tiene la empresa para poder de alguna manera mantenerse activa y también poder cumplir con los colaboradores, ¿no? Entonces, este es el caso de todas las empresas. Es cierto que ha habido apoyo también del Estado, con Reactiva, etcétera, pero la empresa ha tenido que ir de alguna manera lidiando con todo esto y además enfrentando todos los cambios en la regulación que ha habido durante todo este periodo, ¿no? Y además, según yo pondría un punto 4, que es también cómo enfrentamos el año, también cómo esa diferencia entre el plan que tuvimos en algún momento, que tuvieron las empresas y lo que están realmente afrontando, y además cómo de alguna manera esta situación, esta pandemia, de alguna manera cambia todo el escenario de una compañía y cómo logramos esa reinvención que va a hacer que la compañía pueda continuar operando en los próximos años.
Entonces, digamos que en la cabeza de los ejecutivos, estas son algunas de las prioridades que tienen en mente, ¿no? Y ahora, ¿cómo alineamos o qué está pasando también en la mente de los colaboradores? Marita, la siguiente, por favor. Entonces, aquí quise un poquito graficar, esta es, digamos, la empresa, si fuera en un contexto normal, y esto es ahorita lo que estamos enfrentando también todos los colaboradores, ¿no? Bastante incertidumbre, dudas, etc. Entonces, vamos a la siguiente. Y esto es un poquito lo que pasa. Desde el lado de recursos humanos, miren lo que contestan también las personas de recursos humanos, ¿no? ¿En qué están enfocados? En mantener el alto rendimiento de los empleados mientras trabajan a distancia, mientras que el colaborador tiene dificultades técnicas, la necesidad de balancear las obligaciones familiares. Ahora todos nos hemos visto enfrentados, o bueno, los que tenemos hijos, están los niños en casa, además hay todas las cosas adicionales que hay que hacer, a veces no tenemos un espacio físico adecuado o no tenemos las herramientas. Entonces todo eso va pasando a la vez que quizás eran cosas que en un escenario regular esto no pasaba, ¿no? Además, las empresas también están preocupadas por la salud mental y el bienestar de los empleados. Esa es, digamos, la segunda prioridad. Pero también nos enfrentamos a que todos los colaboradores tenemos de alguna manera estrés por toda esta incertidumbre, ¿no? Ya sea un estrés causado por la misma enfermedad, porque no sabemos cómo enfrentarlas, no sabemos cuánto nos va a impactar. Muchos probablemente han tenido familiares también enfermos, entonces todo eso va generando un estrés adicional en la mente del colaborador. Además, y cómo no decirlo también, que muchos también quizás o se han quedado sin empleo, o quizás también han visto reducidos sus ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va pasando, digamos, en paralelo, ¿no? Y además, las áreas de recursos humanos, al tener este trabajo a distancia y al enfrentar las dificultades que ya estamos conversando, que enfrentan, perdón, las empresas, hay que lograr el compromiso de los colaboradores, ¿no? Cuando se trabaja a distancia y no se tiene, digamos, este contacto, esta interacción día a día, hay muchas cosas que empiezan a pasar entre dudas que tienen los colaboradores, entre poca información que reciben, entre, no sé, de repente decisiones que está tomando la compañía y que no hay manera de entender cuáles son todos los racionales que están atrás. Todo eso puede generar también, de alguna manera, un cambio en el compromiso de los colaboradores, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que pasa tanto en el lado de la empresa como en el lado de los colaboradores, ¿no? Entonces, hay que manejar estas dos situaciones, ¿no? Por un lado, tratar de sacar la empresa adelante, pero por otro lado, también esa preocupación por cómo los colaboradores están enfrentando esta situación y cómo podemos ayudarlos también a que de alguna manera salgan adelante los dos, la empresa y los colaboradores. Vamos, Marita, a la siguiente. Entonces, si nosotros tenemos un rol de líder, ¿cómo podemos ayudar? Vamos a la siguiente. Esta es una lámina que me gusta mucho. Yo he estado en los últimos días también con DBM, un poquito viendo cómo podemos ayudar desde el lado de liderazgo a que este proceso o estos momentos de incertidumbre sean de alguna manera tomados de la mejor forma y salgamos de esta situación. Como pueden ver un poquito en la lámina, cuando hay un proceso de cambio importante, no un cambio simple, ¿no? Sino un cambio complejo, en este caso como una transición laboral, pero digamos, también puede aplicarse a este contexto que estamos viviendo nosotros de salud, es que primero tenemos que aceptarlo y entender cuál es esa situación, ¿no? Pero de allí también hay un proceso de desorientación, ¿no? Que nos ha pasado a todos. Primero 15 días en casa, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos puede afectar esta enfermedad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Etcétera. Eso es, digamos, lo que va pasando al inicio de todo esto. Pero luego, ya en algún momento, como ya nos está pasando ahora, luego de 100 días, que ya estamos conociendo más de la enfermedad, que las empresas también han empezado de alguna manera a conseguir cómo salir de esta situación,
vamos enfrentando esta reorientación, hasta que en algún momento volvemos a un estado, que no lo quiero llamar yo normal ni mucho menos, sino volvemos a un estado en el que volvemos nosotros a comprometernos, volvemos a agarrar esa fuerza y volvemos nuevamente a conseguir productividad, a salir adelante, a tener esta actitud positiva, etc. ¿Cuál es el rol del líder en esta situación? Es ayudar a todo nuestro equipo a que esta curva no sea tan pronunciada, ¿no? Y esa curva nosotros de alguna manera, transmitiendo la información correcta, priorizando, dando lineamientos, teniendo esta actitud positiva, ayudando, como les digo, a los colaboradores un poquito digamos, en darles herramientas, en tranquilizarlos, en darles esa seguridad, en ser empáticos, etcétera, esta curva de alguna manera va a ser menos pronunciada. Entonces todos vamos a de alguna manera poder avanzar más rápidamente, salir de ese estado de incertidumbre y a veces que nos deja un poco con las manos amarradas y no nos deja avanzar, a que podamos seguir avanzando. Vamos, Marita, con la siguiente. Entonces, desde el lado del líder, digamos, yo lo que les podría decir es, teniendo en cuenta un poquito el negocio, y luego vamos a hablar del equipo, el líder tiene que dar foco, definitivamente, tiene que priorizar. No se van a poder hacer todas las cosas como se venían haciendo, ¿no? Porque además, en un escenario normal tenemos muchas más herramientas, tenemos muchas más opciones, podemos tomar decisiones un poquito más consensuadas o con mucho más información. Ante el escenario que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es priorizar, y de las, no sé, 10 iniciativas que teníamos, seguramente vamos a poder solamente optar por 2, para que eso realmente sea productivo y provechoso. Entonces hay que diferenciar las tareas que son críticas, las urgentes y las no urgentes, ¿no? En muchos casos, muchas de las personas, y más las personas que trabajamos en recursos humanos, pues las primeras tareas que hemos tenido es básicamente preocuparnos por sacar adelante a todos nuestros colaboradores, ¿no? Por mantenerlos sanos, por tratar de darles esa tranquilidad, por comunicarles cuáles son las condiciones que van a seguir habiendo, etcétera, ¿no? Pero una vez que eso ya lo tenemos de alguna manera tranquilo, manejado, etcétera, bueno, tenemos que abocarnos al negocio y decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de negocio, es, bueno, tenemos que ahorita sacar N productos, pero minimizar, no podemos trabajar con toda la cartera de productos, tal servicio es prioritario al otro, tenemos que fortalecer nuestros canales de e-commerce, delivery, etcétera, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, fase 1, fase 2, etcétera, ¿no? Pero entonces hay que priorizar, porque si no nuestros equipos pueden de alguna manera verse abrumados y desorientados en todo este contexto, ¿no? Entonces esa priorización es sumamente importante. Mantener la operación, perdón, Marita, ¿podrías regresar? Mantener la operación, tiene que continuar la operación, y dependiendo, ya sea que somos una empresa que tiene productos de primera necesidad, etcétera, hemos mantenido la operación de alguna manera, ¿no? Y creo que ya todas las empresas se han organizado y han tratado de hacerlo lo mejor posible. Cuidar los recursos es indispensable, porque todas las empresas se han visto afectadas de alguna u otra manera, con diferentes magnitudes, pero todas, y no solo en el Perú, sino en el mundo, nos hemos visto afectados. Entonces los recursos en estos momentos pues son valiosos y hay que cuidarlos, ¿no? Y si eventualmente hay que dejar de hacer algunas cosas, pues también hay que entenderlo, ¿no? Y los colaboradores también deben entender que en estos momentos hay que priorizar, hay que cuidar los recursos lo mejor posible. Y si en nuestras manos está manejar un presupuesto, en nuestras manos está hacerlo, pues hay que hacerlo de la mejor manera. La resiliencia y el manejo de la incertidumbre es básico. Ya no tenemos información certera. Aquel plan que construimos en enero, en marzo, pues se vino abajo, digamos, en el sentido de que no se van a poder cumplir los presupuestos ni las proyecciones que se tenían, y al contrario, todos estamos trabajando en diferentes escenarios, que ahora son escenarios muy cortos, de casi semanales,
en donde estamos viendo cómo va cambiando, dependiendo de cómo se va activando todo, cómo va para el tema de salud, etcétera, van a ir cambiando y vamos a tener que estar abiertos a eso, ¿no? Y efectivamente ser bastante resilientes porque hay que estirar las cosas, ya no estamos en un escenario de certeza, donde las cosas efectivamente pues vamos a estar tranquilos de que vamos a llegar a un X% del plan, ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que ir trabajando y todo eso tiene que ser también de alguna manera abordado por todos los colaboradores. Puse innovar también porque creo que en estos escenarios es importante la creatividad, es importante cuestionarnos mucho de las cosas que hemos estado haciendo en la compañía, si funcionan, si no funcionan, el hecho de fallar rápido, la agilidad, el que podamos probar alguna cosa y ver cómo funciona con el menor tiempo y gasto posible va a ser necesario, ¿no? Entonces, aquí también todos los equipos tienen que tener esa flexibilidad, los ejecutivos también, para decir, bueno, vamos viendo, no necesariamente vamos a poder seguir procesos como estamos acostumbrados, ni tampoco vamos a, digamos, ser tan exhaustivos con las cosas, sino que más bien al contrario, vamos a tener que ser flexibles, vamos a tener que dejar que los equipos desarrollen, confiar mucho más en ellos, delegar, etcétera, ¿no? En cuanto al equipo, esto es en cuanto al negocio. Vamos, Marita, por favor, con la siguiente lámina. En cuanto a los equipos de trabajo, yo les diría que lo más importante es la cercanía, ¿no? Empatía, ya no solamente es, bueno, estamos trabajando en este proyecto y hay que sacarlo adelante, sino que vamos a tener que ir un poquito más allá y vamos a tener que entender y ponernos en los zapatos de cada uno y conocer y entender esa situación personal que vive cada uno, ¿no? Quizás va a pasar, que no pasaba tanto cuando uno de alguna manera estaba en la oficina, y es que eventualmente no podemos asistir a algo, a alguna reunión o algo, porque estamos en estos momentos enfrentando otras cosas, ¿no? Nuestro niño que no puede, no sé, atender la clase virtual, alguien que se enfermó, no sé, hasta el perro que tenemos que atender, que ladra, recibir la comida, no sé, muchas cosas que están pasando con nuestros equipos y que es necesario conocerlo, ¿no? Entonces, es importante que a pesar de esta distancia que tenemos física, estemos incluso mucho más cerca de nuestros equipos que siempre, ¿no? Entonces, la comunicación es sumamente importante también, y acá yo les diría que no escatimemos, que más comunicación incluso es mejor. Así tengamos algo muy cortito que decir, la comunicación frecuente es mejor. Y en la siguiente lámina les voy a tratar de esbozar un poquito 3 ejemplos que yo considero que en el trabajo remoto es necesario hacer. Hay algo que yo también me gusta mucho, que es el propósito compartido, ¿no? Cuando tenemos lejanía, cuando no tenemos a las personas cerca, es más difícil conseguir ese compromiso y mantenerlos a todos alineados, ¿no? Y para eso yo creo que es importante que nos hagamos, primero que conozcamos muy bien el propósito de la compañía y que ojalá compartamos de manera personal ese propósito, porque nos vamos a abrumar de tareas. Creo que todos hemos pasado de trabajar muchas horas, seguramente muchos decíamos siempre queremos trabajar de casa, queremos trabajar, y cuando nos hemos visto de la noche a la mañana trabajando desde casa, nos pasa que al final no hemos tenido que trabajar incluso mucho más, ¿no? Mucho más porque hay que rehacer planes, porque además hay que sacar las cosas adelante, porque nuestros equipos están preocupados, etcétera, etcétera. Entonces, esa carga de trabajo la vamos a afrontar solamente si es que nosotros realmente compartimos ese propósito de compañía con nuestro propósito personal. Después les voy a un poquito detallar esto de acá para que nos hagamos esa pregunta también, porque también ha pasado mucho que en este contexto hay muchas personas que de alguna manera se desmotivan, ¿no? Porque claro, ante la presión, ante la incertidumbre, etcétera, creo que tiene que haber algo mucho más trascendental que nos tiene que motivar, y ese es el propósito, tanto individual como el propósito de compañía.
El desarrollo de talento es algo que también los líderes tienen que preocuparse. Sé que es un contexto difícil, ¿ya? Pero tanto las personas, los colaboradores, como los líderes, tenemos que preocuparnos de alguna manera de mantener siempre con las mejores capacidades o tener el equipo lo más preparado posible, ¿ya? Y esto no hay que hacerlo solo ahora, pero siempre hay que tener un plan para que las personas de alguna manera estén lo más capacitadas, porque en momentos como ese, donde por ejemplo la digitalización pasa a ser tan urgente, si nosotros no hemos desarrollado en nuestro equipo estas competencias, va a ser más difícil que nosotros podamos de alguna manera estar acorde con las necesidades del negocio, ¿no? Ahora, de parte de los colaboradores también es cierto que es un momento complicado, pero que también ahorita hay muchas herramientas y muchas cosas que se han puesto de alguna manera a la mano y que nosotros podemos organizarnos para que podamos tomar ventaja de todo ello, ¿no? Y después ya le voy a contar de varias empresas, universidades, etcétera, que han abierto toda su gama también de cursos, ¿no? Y el compromiso, como yo le decía, que es indispensable, pero que el compromiso lo logramos a través de ello, ¿no? A través de realmente nosotros tener un propósito compartido y unos valores también que podamos compartir con la organización. Vamos, Marita. En cuanto a comunicación, les quería poner algunos ejemplos. Este es un ejemplo de Entel, donde yo estuve trabajando, donde quería comentarles varias cosas, ¿no? Hay diferentes maneras de comunicarnos y diferentes tipos de información que se debe transmitir en momentos como este. Información de negocio es indispensable porque creo que todos necesitamos saber cómo le está yendo al negocio, cómo están respondiendo los clientes, cuál es la necesidad que tienen de nosotros o la urgencia, las prioridades, etcétera. Y en este caso, Ramiro, que es el gerente general de Entel, se hacía streamings a través del teléfono, a través de Workplace, que era la herramienta que se tiene, y se conectaban, miren, en un escenario normal se conectaban al Workplace más o menos 800 colaboradores de 2.400, ¿no? Esa era más o menos la afluencia. Si bien es cierto, algunos tomaban la conferencia en grupos, era entre 800 y 1.000 más o menos colaboradores que atendían, digamos, cuando el gerente general hacía estos streams. Y durante la pandemia, por supuesto, todos los 2.400 colaboradores estaban conectados, porque era la manera de poder entender, por un lado, cómo está el negocio, pero además, Ramiro tomaba casi los primeros streaming eran básicamente para informar cómo estaba la gente, ¿no? Que si había algún colaborador que se había contagiado, o que tenía algún familiar, etcétera, qué medidas de prevención está tomando la organización, etcétera, ¿no? Entonces, esos streams o esa información, de alguna manera, que llegue del negocio es fundamental. Y luego he puesto 2 reuniones que me parecen importantes que se podrían tener, y así deben haber miles, solamente quería yo nombrarles algunos ejemplos. Una es una reunión individual que yo pienso que debería hacerse semanal con cada uno de los colaboradores, así que quizás no debe durar más de 15 minutos. Ojalá a través del teléfono, ojalá a través de un video, porque es necesario, como yo les decía, es importantísimo vernos, ¿ya? Y esa reunión simplemente que sea para saber cómo estamos, ¿no? Para entender qué está pasando en la cabeza de cada uno, si estamos bien, si hay algo en lo que podemos ayudarlos, etc. Eso a mí me parece fundamental, eso ayuda mucho, eso crea mucha cercanía y mucho compromiso de parte de todos. Entonces, ahora más que nunca es importante que tomemos ese tiempo para poder conversar y para poder saber cómo está la otra persona al otro lado de la cámara, digamos, o del otro lado de la computadora, ¿no? Y reuniones grupales nuevamente para alineamiento, para ver en qué estamos, para ver cómo priorizamos, cómo nos ayudamos unos a otros. También ha pasado mucho que como hay algunas funciones o algunas personas que ejercen ciertas funciones que han tenido que parar, por ejemplo, ya en muchos casos la selección ha parado, porque también la rotación ha bajado, ¿no es cierto? Entonces, las personas que normalmente ven selección y que, no sé, pueden manejar 30 procesos, 40, 50 al mes, quizás en estos momentos estén manejando 5 procesos al mes, ¿no? Entonces, las personas de selección, por ejemplo, también deben voluntariamente ofrecerse
a poder ayudar a otros equipos como los de seguridad y salud al trabajo para hacer otras cosas que se puedan estar necesitando, ¿no? Entonces, eso se puede alinear en estas reuniones grupales, ¿no? ¿Quiénes están más cargados en estos momentos de trabajo? ¿Quiénes no? ¿Quiénes pueden ayudar? ¿Quiénes de repente nosotros no sabíamos, pero también tienen conocimientos digitales o X, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que empezar a entender que también van a empezar a hacer cosas diferentes y que ahí van a poder aportar mucho valor. Vamos, Wendy, Marita, con la siguiente lámina. Acá hay un par de ejemplos, no simplemente quería comunicarles dos cosas. Uno es que el líder también tiene que entender que a pesar que las personas estén trabajando remotamente, no por eso vamos a dejar de respetar los tiempos que son para cada uno, ¿no? De respetar el balance vida-trabajo. Aquí en Entel se tuvo que, digamos, enfatizar en que respetemos la hora de almuerzo, en que terminada a las 6 no debería haber reuniones programadas. Claro, han habido urgencias, obvio, en las que sí hemos tenido que hacerlo, pero se tuvo que reforzar un poco eso, porque los colaboradores nos dijeron, miren, nos están programando reuniones a las 8 de la noche, 10 de la noche, etcétera, ¿no? Entonces se tuvo que hacer mucho énfasis en ello, ¿no? Y también en medidas de prevención, por supuesto, también en pausas, etcétera. Y ha habido mucho apoyo psicológico también para las personas que lo necesiten, ¿no? Porque, como les decía yo, entre el estrés, entre las personas que están solas también, hay muchos colaboradores que quizás han enfrentado toda esta cuarentena solos, es complicado también, ¿no? Entonces la interacción que estamos acostumbrados a tener en la oficina, de alguna manera, tiene que darse, aunque sea virtualmente, ¿no? Entonces, eso es un poco el rol de comunicaciones también en entornos como estos y el rol de líder que tiene que tener, pero a su vez el rol de colaborador, porque si el colaborador enfrenta alguna situación, también es importante que lo diga y también es importante que lo comparta con sus jefes y sus compañeros de trabajo, ¿no? Para que pueda haber esa colaboración entre todos. Vamos, Marita, con la siguiente. Entonces, ¿cuál es el rol de colaborador? Ahora vamos a pasar un poquito más al colaborador. Entonces, aquí quería mencionarles un concepto que se llama Ikigai, para asociarlo un poquito a lo que estaba hablando yo de propósito compartido. ¿Qué es el Ikigai? Es tu razón de ser, ¿ya? Y es, al igual que las empresas tienen una razón de ser, que puede estar expresado en su propósito, puede estar expresado en su visión, en su misión, etcétera. Cada persona también debería hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué es lo que a mí me diferencia? ¿Cuál es mi vocación? ¿No? Pero a la vez cruzarlo con qué es lo que el mundo necesita, o la empresa necesita, o los consumidores necesitan, ¿no? Y ahí se va cruzando un poco, y ahí tienen que ver con temas más intrínsecos de qué me apasiona a mí, ¿no? ¿Cuál es mi vocación? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo me he venido preparando? Etcétera, ¿no? Entonces, si se cruza todo eso, de alguna manera, todos vamos a avanzar, tanto el colaborador como también la compañía. Entonces, a eso me refería yo cuando hablaba de propósito compartido, ¿no? Preguntémonos, ¿cuál es la razón de ser de la marca? Yo estoy de acuerdo, estoy trabajando en una empresa en la que realmente yo crea, entonces yo tengo algunos valores compartidos, o la mayoría de los valores compartidos, estoy motivada, me encanta eso que hace, porque eso en momentos difíciles como los que estamos enfrentando, va a hacer que yo pueda seguir levantándome todos los días y seguir contribuyendo y aportando valor a esa organización. Si estamos disasociados, si no compartimos esos valores, al igual que en una familia, si no tenemos un futuro, digamos, por delante que es similar entre una pareja, por ejemplo, va a ser difícil que podamos nosotros levantarnos y seguir motivados en situaciones complejas, ¿no? Entonces, preguntémonos esto. Entonces, lo primero que quería compartirles es este propósito compartido. Seguimos, Marita, con la siguiente. Otra pregunta para mí que es súper importante es lo que yo les decía un poco, ¿en qué soy bueno, no? ¿Cuáles son mis competencias técnicas? ¿Cuáles son mis competencias blandas? ¿Las he desarrollado al nivel que debo desarrollarlas? Creo que en momentos de incertidumbre como esto también saltan muchas cosas, ¿no? Si nosotros hemos venido de alguna manera estando muy cómodos, hace años que no pisamos un centro de estudios, no nos capacitamos, no sé, en estos momentos saltan todas esas cosas, ¿no?
Además, de alguna manera, como empresa o como líder también te das cuenta de quién es aquella persona que realmente quiere dar esa milla extra, ¿no? Quién puede aportar fuera de cualquier rol funcional que nosotros tengamos en la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita se necesita mucho eso, y entonces, ¿por qué no levantar la mano y decir, oye, por si acaso yo puedo ayudar en esto? Porque si bien es cierto, no es el rol que ejerzo normalmente, yo conozco digitalización, tengo un emprendimiento, manejo estas herramientas, etcétera, ¿ya? Entonces, por un lado están las competencias técnicas y por otro lado las competencias blandas, que en estos momentos también son incluso más importantes. En cuanto a competencias técnicas, vamos, Marita, con la siguiente. Hay algunas que están, digamos, como más en boga ahorita, que es todo lo que tiene que ver con digitalización. Preguntémonos si los procesos que nosotros estamos acostumbrados a seguir, si las cosas como las hacemos realmente valen la pena, o si realmente necesitamos cambiar eso de allí y digitalizarlo, ¿no? Optimizarlo, digamos, por decir otra cosa, automatizarlo, y si no, ni siquiera hablemos de automatización o digitalización, hablemos de eliminar cosas, ¿no? Hay miles de procesos que no son necesarios, ya que ahora que todos estamos trabajando desde casa, te das cuenta, ¿para qué hacía esto de acá? ¿No? Entonces, esas cosas tenemos que cuestionar, ¿no? El e-commerce, si manejamos analytics, ahora la data, como todos nos hemos visto afectados, pues cómo logramos realmente entender a nuestro cliente, conocerlo, ofrecerle algo que realmente necesita, ¿no? Cómo lo hacemos llegar más sencillo a su casa, etcétera, etcétera. Y agilidad en el concepto, no pensemos en agilidad como una metodología, ni mucho, sino es qué tan dispuestos estamos todos o cuánto nosotros tenemos esa mentalidad de realmente ser ágiles. Ser ágiles es simplemente colaborar con nuestros equipos, es eliminar todas las cosas que no nos agregan valor, es probar rápido, fallar pronto, ¿no? Como les digo, y cuestionarnos qué es lo que realmente necesita nuestro cliente, ¿no? No necesariamente lo que nosotros estábamos ofreciendo es lo que, de la forma como la necesita el cliente. Entonces ahí un poquito de design thinking, etcétera, que como les digo, no necesariamente tienen que seguir una metodología, es simplemente ten esa mentalidad de, oye, puedo hacer las cosas completamente diferentes, ¿no? Y más sencillas, con menos recursos, etcétera. Entonces, eso es alguna de las cosas de competencias técnicas que nosotros tenemos que cuestionarnos si ya las hemos incorporado, digamos, en nosotros, ¿no? En cuanto a las competencias blandas, vamos, Marita. Las competencias blandas en momentos como este, tanto para el líder como para el colaborador, se vuelven fundamentales, ¿no? Creo que ahora es mucho mucho más necesario estas competencias, y cada uno de nosotros tenemos que conocernos. Primero, tenemos que saber en qué somos buenos, tenemos que saber qué competencias nos faltan desarrollar y tratar de avanzar, ¿ya? Entonces, voy a hablar de 3 competencias básicamente ahora, que tienen que ver uno con el manejo de la incertidumbre, ¿ya? Porque nos va a pasar y nos va a seguir pasando. Ya hablábamos de entornos complejos, de entornos VUCA, donde todo es volátil, incierto, etcétera, donde los planes ya no se pueden hacer ni siquiera, los planes de un año muchas veces los cambiamos cada 3 meses, etcétera. Todo eso ya pasaba. Y con eso, incluso, ahora se suma esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, entendamos que va a ser así, que las cosas ya no van a ser iguales, que tenemos que seguirnos adaptando, etc. Esto nos saca de nuestra zona de confort y esto nos genera un poquito de incomodidad, pero esa incomodidad tiene que ser positiva, tiene que llevarnos a la acción. Si nos quedamos en el miedo, si nos quedamos en la incertidumbre, si nos quedamos en eso, no vamos a avanzar. Entonces, tomémoslo como algo natural, como que siempre las cosas van a cambiar, y saquemos el lado bueno de todo esto y que nos permita avanzar, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener siempre información certera, esas cosas no van a pasar. No nos paralicemos, por eso veamos cómo podemos avanzar, y ahí, aunque sea paso a paso, compartiendo, como les digo, intercambiando algo de información con las personas, vamos a poder hacerlo. Conversen mucho con sus jefes, con sus líderes, etcétera, para ver también cómo se puede avanzar, ¿no? Y
manejemos escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no hago? Si hago, si no sé qué, ¿no? Eso vamos a tener que hacer de alguna manera. Vamos, Marita, con la siguiente. El manejo de mis emociones es otra cosa que tenemos que hacer, ¿ya? Acá les decía yo, es importante conocernos. Creo que ahora más que nunca hay miles de herramientas que están también a disposición, donde cada uno tiene que aprender a conocerse. Yo en estos días, como he tenido la oportunidad un poquito de también probar algunas cosas, he hecho como 3 evaluaciones mías, psicológicas, psicotécnicas, etcétera, para reforzar, porque si bien es cierto uno puede pensar, sí, pero yo soy así, yo me conozco, no sé qué, hay varias cosas que bajo presión, por ejemplo, o varios comportamientos que bajo presión uno no sabe cómo cómo va a reaccionar. Entonces, es importantísimo primero conocerse y luego empezar a trabajar en esas emociones que tenemos nosotros, ¿no? Y acá, como les digo, es diferente cómo uno se comporta bajo presión y cómo uno se comporta sin presión. ¿Ya? Hay que entender cómo actuamos, cómo pensamos, cómo eso nos va a impactar. La frustración, la ansiedad, la ira también hay que manejarla, y acá hay miles de cosas, el mindfulness, no sé, la respiración, miles de cosas que también podemos empezar a explorar, ¿no? Para ver si eso nos ayuda o no nos ayuda. Pero esto de aquí, la tercera, es para mí lo más importante, que es esa actitud positiva y proactiva a pesar de las circunstancias problemáticas y los obstáculos. Todos estamos viviendo lo mismo, de alguna manera, pero cada uno lo asume diferente. Y va a depender de cada uno si esto realmente va a ser algo bueno, o quizás no, ¿no? Entonces, saquémosle todo lo positivo, muchas cosas positivas que estamos sacando igual de la pandemia, el poder estar con nuestras familias, el poder hacer cosas diferentes, el poder, de alguna manera, no sé, explorar competencias que nosotros no conocíamos, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, miles de cosas, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que tomarlo siempre de manera positiva. La presencia calmante, la toma de decisiones a pesar de todo esto, y ser consciente de cómo nos afectan las cosas, que es lo que ya mencioné. ¿Listo? Vamos a la siguiente, Marita. Esta competencia a mí me encanta, que es la de ser un aprendiz voraz, ¿no? Creo que ahora más que nunca, y quizás a veces cuando uno está en una compañía, de alguna manera, inconsciente quizás, asume que la compañía tiene que prepararte, ¿no? Tiene que prepararte porque llega un nuevo sistema, tiene que prepararte, no sé, en mi caso yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones donde la tecnología es pues básica, entonces decía, bueno, la compañía tiene que capacitarte en 5G, no sé, etcétera. No necesariamente es así. Claro, la compañía sí tiene que darte las herramientas y tiene que ayudarte a ese desarrollo, ¿no? Y más si quizás es algo técnico. Pero acá estamos hablando en general de una superación personal continua. Ya el mundo va tan rápido que si nosotros no nos fijamos un norte y no decimos, oye, yo en verdad, si quiero llegar a esto de acá, si tengo un plan de vida en donde yo en 5 años, X años quiero llegar a esto de acá, pues tienes que establecer una ruta, ¿no? Una ruta donde cada año ojalá adquieras nuevas habilidades, y eso lo haces a través de capacitación, eso lo haces a través de coaching, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que preguntarnos y hay que establecer esta ruta, y ahora hay, como les digo, muchas herramientas, muchas herramientas y muchas oportunidades para que todo el mundo vaya aprendiendo. Hay varias empresas, me ha encantado una que es, por ejemplo, Scotia, que ha abierto su universidad corporativa, donde tiene muchos cursos también para mejorar habilidades blandas. Está abierto ahorita. No sé, Laboratoria tiene también algunos cursos abiertos donde te introducen de alguna manera al mundo de la programación, etcétera. Entonces, así como esas hay un montón, y casi todas, creo, las universidades, usted y todos seguramente, también están abriendo mucho de sus cursos para que todo el mundo pueda de alguna manera adquirir estas nuevas habilidades, ¿no? Entonces hay que seguir creciendo, por eso salgan de su estado de confort, desafíense ustedes mismos, que eso les va a traer muchas cosas gratificantes, ¿no? Y hay que esta última también es bonita, que hay que estar dispuesto a afrontar retrocesos temporales por crecimientos de largo plazo, ¿no? Entonces, eso creo que también hay que ser conscientes y eso los va a ayudar mucho. Y bueno, un poco ya para concluir, vamos a la última lámina. Entonces, yo quería
he querido enfocar esta presentación para un poquito entender ese paralelo que va pasando entre la empresa y a la vez el colaborador, ¿no? Porque a veces estamos de un lado u otro y no entendemos por qué hay esas exigencias o qué cosas están pasando en la organización. Y yo creo que aquí estamos entendiendo un poquito que las dos cosas van en paralelo. Por un lado, la empresa que tiene que salir adelante, tiene que seguir creciendo a pesar de las dificultades, apuesta por un equipo de trabajo, y por otro lado el colaborador que tiene que darse cuenta que cada día también el mundo es más desafiante y que por ende tenemos que seguir avanzando en nuestro crecimiento y desarrollo personal, y que eso no lo vamos a lograr si es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y nosotros mismos nos marcamos cuál es ese camino que queremos seguir, ¿no? Entonces los cambios para mí siempre traen oportunidades. Y acá, si hablamos de la empresa, cambio de giros de negocio, empresas que han podido eficientar muchas cosas que siempre quisieron y no pudieron de repente, y que con esto pues todos los mitos y todas las cosas no se pueden hacer así se han roto. Entonces traen muchas oportunidades para las personas, quizás para cambiar de empresa, de carrera. Yo les cuento que en medio de esta pandemia yo he cambiado de empresa, así que se puede también, siempre y cuando uno tenga las cosas sumamente claras, y etcétera, ¿no? Entonces hay miles y miles de oportunidades que se crean en momentos de cambio como este. La actitud positiva, que ya lo dijimos, la motivación, el propósito personal, también es importante, ¿no? Resultados, en momentos de incertidumbre hay que dar resultados, hay que estar enfocado, no hay que perder eso de ahí, hay que dar valor, hay que salir de lo que estamos haciendo y ofrecernos voluntariamente. La gente está mirando y es increíble cómo uno puede detectar rápidamente el talento dentro de sus equipos también, esa persona que destaca. Porque esa persona que destaca va a decir, oye, si estamos trabajando en este proyecto, si ahorita es más necesario que otra cosa, ¿por qué por qué yo no puedo trabajar en eso, ¿no? El autodesarrollo, lo que ya comentamos también, conocerse y aprender siempre. Y un último mensaje que quisiera darles, que es el de todos tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que si bien es cierto algunas medidas o cosas han estado tomadas y tratando de ayudar a toda la población, pues cada sector de la población tiene diferentes necesidades, y si no pensamos en todos, al final también va a ser complicado de alguna manera que todos salgamos adelante, ¿no? Entonces eso es un poquito mi presentación y el mensaje que yo les quería dar. Espero que les haya agradado, les haya ayudado un poco, y nada, vamos a ver, Wendy, si cómo continuamos, si hay alguna pregunta. Claro que sí, Karina, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Carla Vélez. ¿Cómo hacemos cuando las prioridades del empleador o del líder no va de la mano con lo que espera el colaborador en esta coyuntura? Sí, bueno, yo creo que allí es importante también entender, por un lado, conversar en la medida de lo posible, y entender, ¿no? Como le digo, qué puede estar pasando para que no haya ese alineamiento, ¿no? O también de repente, no sé, quizás el líder, bueno, por un lado sí es cierto que puede tener cierta presión por los resultados, etcétera, pero también puede pasar que no conozca la situación de la persona, o no sé, quizás no estar entendiendo alguna situación particular. Entonces mi recomendación siempre es conversar, ¿no? Claro, en privado, lo que sea, pero es necesario alinear eso de allí, ¿no? Y conversar. Y eventualmente, si hubiera un desalineamiento súper grande, pues hay que entender también por qué se da, ¿no? Y por eso yo les decía que ese cuestionamiento también de en qué empresa estoy, cuáles son los valores de la compañía, cuáles son mis valores personales, es importante hacerlo, ¿no? Genial, muchas gracias. También hay una pregunta, es ¿cómo hacer para cohesionar, ahora que estamos tan distantes, cómo hacer los líderes para cohesionar más el sentido de equipo en sus equipos, valga la redundancia? Sí, bueno, lo que ya les comentaba un poco, primero cercanía, mucha información, poco, por un lado, porque también si el equipo, como el equipo está lejos, quizás se pierda un poco en el camino, ¿no? Entonces,
es necesario el alineamiento, es necesario el foco, por un lado, pero lo otro es poner objetivos comunes, ¿no? Ahora, mira, nosotros normalmente en un contexto regular, pues nos manejamos con una evaluación de desempeño, donde medimos X cosas, etcétera. Ahora no hay tiempo ni tampoco tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Pero si nosotros como equipo fijamos un objetivo común, lo explicamos, todos lo compran, etcétera, va a ser mucho más fácil tener el equipo cohesionado. Entonces creo que ahora más que nunca es importante eso, ¿no? Es establecer ese objetivo común, es comunicarlo, es engancharlos, es de alguna manera escuchar mucho más que antes. Y yo creo que allí de alguna manera se puede lograr, o así se puede lograr un poco más de cohesión en el equipo, ¿no? Genial. Karina, aquí hay una pregunta de Paola Antón. Ella comenta que todo su equipo entró a suspensión perfecta. Entonces, como líder, ¿qué tipo de soporte podría darles? Si están en suspensión perfecta, la comunicación sigue siendo básica. Mira, por más que no estén yendo a la oficina y en este momento pues no tengan un rol o una función específica, hay que hay que mantener comunicados en el sentido de, miren, la organización está haciendo esto. Todavía no se tiene decidido, o sí se tiene decidido, cuándo se va a retornar a la oficina, ¿no? Pero digamos, pero ya en fase de reactivación X, es muy probable que tal fecha se retomen no sé, las actividades. Ahora, pero todo, o sea, es importante la comunicación, yo creo, y quizás tenga que ser incluso individual, porque sabemos que muchas decisiones van a ser diferentes en un equipo, ¿no? Dependiendo de cuán afectada ha estado la organización, puede haber equipos que tengan alguna afectación completa, puede haber personas que tengan alguna afectación, etcétera. Entonces, primero hay que entender bien cuál va a ser esa afectación, o qué decisión es la que tiene que tomar la compañía, pero si ya hay una decisión tomada, yo sugiero que sí se comuniquen individualmente con cada uno de los colaboradores, porque lo peor que puede pasar es esa incertidumbre, ¿no? Creo que todos podemos entender también que la empresa está enfrentando situaciones complejas, que eventualmente podemos vernos de alguna manera o no afectados con algo, pero creo que todos nos merecemos tener esa información o sea, la más certera posible y en el momento adecuado, ¿no? Entonces yo sugeriría eso de ahí. Interesante. Ujú. Y tengo aquí una pregunta. Si tengo, aquí habla de que no tiene un equipo de colaboradores como tal pertenecientes a una empresa, sino todos son freelance, pero Ujú. conforman un equipo al fin y al cabo. ¿Cómo podría alinearlos? Igual, yo creo que ahí depende del proyecto. Si son freelance, me imagino también que puede ser por algún proyecto específico, o quizás tengan algunas tareas, no sé, puntuales, no sé. Si fuera ese el caso, yo creo que lo mismo. Es primero entender en qué proyecto se está trabajando, cuál es el valor de ese proyecto y cómo cada uno de ellos contribuye a ese esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que todos queremos trascender de alguna manera, todos queremos que nuestro trabajo valga la pena y que nuestro trabajo sea reconocido, ¿no? Entonces también una manera de mantener alineados a las personas cuando no necesariamente son de una empresa o de un equipo constante, digamos, quizás también puede ser reconocimiento, ¿no? Que entre ellos se conozcan, que entre ellos de alguna manera declaren quién es el que ha podido aportar más. Yo no hablo de reconocimientos extrínsecos, no hablo de remuneraciones, no hablo de incentivos, ni mucho menos, ¿no? Hay menos en situaciones como esta, pero un agradecimiento, no sé, un bonito aporte, o sea, demostrar el aporte que está haciendo el otro compañero, que el otro pueda contar qué es lo que ha hecho, cómo ha contribuido, etcétera. Yo creo que cualquiera de esas cosas puede ayudar bastante también a que ese equipo se cohesione, ¿no? Con ese aporte de valor. Ujú. Eso, Wendy. Muchas gracias, Karina. Y tenemos una última pregunta. Ya, ok. Este es un equipo de trabajo que tiene como líder a una persona muy mayor, la cual no se adapta al trabajo colaborativo, sin embargo, prefiere liderazgo, si vale la palabra, bajo control.
sea, controlar solamente y no ser empático ni aplicar liderazgo. ¿Qué recomendarías a una persona que pertenezca a un equipo así? A ver, yo creo que si la persona tiene ese estilo, habría que entender un poquito también si es solo de ese líder o es también un poquito, de repente, el estilo de la organización, ¿no? Siempre hay maneras, de alguna manera, de influir en las personas, ya sea el estilo que tengan, ¿no? Yo creo que hay que tratar de encontrar esa manera de que este líder pueda de alguna manera flexibilizarse un poco. Va a ser complicado, es cierto, porque una persona ya, si ha venido desempeñando ese estilo, quizás piense que no deba cambiar. Ojalá podamos generar algún cambio, pero si no, también es importante que uno mismo vaya encontrando esa motivación más intrínseca y vaya viendo cómo de alguna manera el trabajo que hace lo satisfaga, ¿no? Entonces uno va a tener que ir un poco encontrando eso, pero también nuevamente reitero, a veces si las cosas no cambian de la manera que uno las busca o algo, también creo que de repente en algún momento hay que cuestionarnos cosas, ¿no? Y yo creo que en momentos de esto, de momentos de cambio tan importantes como los que estamos viviendo, creo que se abren esas puertas para todas esas preguntas que nosotros podamos hacernos y ver, hay miles de oportunidades también en general afuera, a pesar de la pandemia, yo les digo, yo he estado muy de cerca también con DDM, se abren muchas oportunidades, incluso en momentos como este de pandemia, ¿no? Donde algunas personas cambian de trabajo, donde las empresas se dan cuenta de que necesitan perfiles diferentes, donde las personas mismas a veces dicen, oye, no encuentro la motivación que estoy necesitando y por ende voy a hacer otra cosa, voy a ser independiente, no sé, X cosas. Entonces ya depende también de cada uno ver hasta dónde puede influir, pero también si es un líder que está allí, no sé, y la empresa de alguna manera lo valida, pues también va a ser un poco complicado por el otro lado. Entonces también ya queda a cargo un poco del mismo colaborador tomar algunas decisiones, ¿no? Y eso. Bueno, Wendy. Claro, sí, a veces ya no es esperar, sino el también tener la proactividad en ello. Correcto. Y conversar mucho, ¿no? Hablar. Yo creo que es lo fundamental que hay que hacer, de alguna manera. Claro, hay que buscar el momento adecuado también, ¿no? Sí, en esas circunstancias lo fundamental ya es la comunicación. Y bueno, tenemos ya el tiempo. Muchísimas gracias, Karina, por tu compañía, por habernos ilustrado el día de hoy. Ha sido muy interesante el tema. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en una siguiente oportunidad. Ahora los invitamos, por favor, a dejarnos sus apreciaciones en la encuesta que va a proyectar Marita en breve. Y nada, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Karina. Listo, gracias Wendy. Un gusto a todos. Buen De fin de igual semana. manera, hasta una siguiente oportunidad. Gracias.